Miren, cuando nosotros nos acercamos delante del Señor, cuando nosotros venimos delante de Él en arrepentimiento, en fe, después de haber entendido que el Señor nos ha justificado, que el Señor nos ha hecho santos delante de su trono, posicionalmente nos ha hecho santos delante de su trono, y venimos confiados, ¿no es así? Justamente pasamos nos arrepentimos creyendo de que el Señor va a perdonar todos nuestros pecados, ¿sí o no? Eso es lo que hemos hecho. Pero a veces, después de haber creído en la justificación que el Señor nos ha dado, a veces nos comenzamos a desanimar al ver que la santificación, es decir, el proceso en el que nosotros en la práctica nos hacemos cada vez más santos y abandonamos el pecado, comienza a fallar a veces en nuestras vidas. ¿Se han percatado los que han sido bautizados? Ustedes saben que una vez que se han levantado de aquí y han sido mojados y han recibido el abrazo cariñoso y afectivo de la iglesia, han llegado a su casa, han apagado las luces. ¿Y ahora qué? ¿No han sentido una electricidad? ¿No han sentido una luz que entra y que ahora sí como que la batería estaba en 0% y ¡prum! De un momento a otro 100% y tiene las ganas de hacer todo para la gloria del Señor? Ustedes saben que eso no está ocurriendo. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es un acto de fe. ¿Crees que Jesús te ha salvado? ¿Crees que el Padre te ha perdonado a través del sacrificio de Cristo? Y eso es un conocimiento que te debe llevar a depositar toda tu fe en eso. Si yo le digo a Joshua, 5 más 5, ¿cuánto es? ¿Cuánto es Joshua? 10. A él le han enseñado a sumar, a todos nos han enseñado a sumar que 5 más 5 en base a 10, claro, estamos hablando, en base a 10 es 10, ¿no? Si no, cálculo, pero no. Cálculo nos va a cuestionar el 5 más 5, si no aclaro que es en base a 10. Pero, entonces yo vengo y le digo, Joshua, te apuesto, ¿quieres perder? No es 10, es 11. Un solo. Joshua con ganas, ¿no? Pero con toda seriedad vengo y le digo, mira, te apuesto a que 5 más 5 no es 10 y te apuesto $10 millones. No lo tengo abajo, te lo apuesto. Te apuesto, vendo la casa, vendo a Joshua. Te apuesto la vida de toda mi familia a que 5 más 5 es 10 y lo pongo bien serio. ¿Sabes? Lo que Joshua tal vez pudiera hacer es comenzar a dudar, aquí hay algo, ¿no? 5 más 5 es... Se comenzaría a dudar de que no es 10. Y eso es algo que comienza a ocurrir en el creyente. Conforme van pasando las dificultades, nosotros sabemos que hemos sido justificados delante de Dios. El Padre nos va a aceptar siempre, pero nuestros pecados nos llevan a dudar de esa aceptación de Dios. Y a pesar que acaban de cumplir una semana de mojados y bautizados, estoy seguro que ya en algún momento, desde el día lunes, una pizca de desánimo pudo haber cruzado ya por la mente de los hermanos bautizados. ¿Sí o no? Desánimo en el sentido de, al darse cuenta que volvieron a fallar en un pecado con el cual han estado luchando. Y entonces se desaniman. Y entonces, en consecuencia de eso, se pierden algo que pretende ser en realidad, hermanos, una bendición de Dios para nosotros, para tu bien y para su gloria. La justificación es algo que el Señor ha logrado gratuitamente para ti. Tú has sido declarado santo, has sido declarado justo delante de su trono. Eso no va a cambiar nunca, pero claro que hay ahora la ordenanza de Dios de que tú debes caminar en un proceso de santificación. Y ese proceso de santificación constantemente lo estamos pensando y decimos, es nuestra responsabilidad. Pero ¿sabes? Cuando es cierto que es nuestra responsabilidad comenzar a caminar cada vez más cerca del Señor y lejos del pecado,
Pero ahí justamente es donde viene el desánimo de muchos. Porque al entender que es su responsabilidad, nosotros espiritualmente a veces somos irresponsables. Y en esa irresponsabilidad comenzamos a desanimarnos. Comenzamos a decaer. ¿Por qué? Porque no hemos sido responsables en leer su palabra. No hemos sido responsables en orar. No hemos sido responsables en orar. No hemos sido responsables en tener comunión con el Señor diariamente. Y entonces comenzamos a decaer y decimos, oh, he fallado. Y entonces he comenzado a coquetear con pecados que antes estaban, parece, dominados, y otra vez he caído, he resbalado y hasta incluso he querido meterme en ellos. Pero saben, no necesitas pensar, aunque sabemos que es nuestra responsabilidad, no necesitamos pensar que enteramente, totalmente, soberanamente es tu responsabilidad, tu santificación. El Señor ha prometido que nos va a perfeccionar. Y eso es lo que justamente dice la palabra de Dios en Filipenses. Por favor, vayamos un ratito, solo un ratito. No era un texto que tenía como parte de la enseñanza, pero quiero que usted vaya a Filipenses, por favor. 1, versículo 6. Por favor, vean esto los que se han bautizado. Vean esto todos aquellos que han nacido de nuevo. Todos aquellos que han creído en Cristo. Dice, estando persuadido, dice el apóstol Pablo, de esto estoy completamente convencido, persuadido, que el que comenzó en vosotros la buena obra, miren, por favor, es necesario que desde ahora en adelante comiences a tomar las escrituras de manera personal. Pongámosle aquí un nombre, ¿sí? Dice, Joshua, estoy convencido, dice el apóstol Pablo, estoy persuadido, verdaderamente convencido, persuadido de esto. Esta es una verdad innegable. Joshua, Jonathan, Nazalit, Anthony, Paul, Gracie, esto es una verdad innegable. Estoy convencido, persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, el que inició en vosotros la buena obra, escúchame, ¿qué va a hacer? Dice Joshua. La va a perfeccionar. Espérate, claro que es tu responsabilidad abandonar el pecado. Pero si nos quedamos con eso, hermanos, debemos recordar que somos bien irresponsables, especialmente en la parte espiritual. Podemos ser responsables en el área de trabajo, ¿no? Anthony constantemente emocionado cuenta de su trabajo, las responsabilidades que tiene, cómo las cumple, y debido a ello pues es bien visto en su empresa, muy responsable en su trabajo. Pero somos igual de responsables en la vida espiritual. Cuando te piden, creo que a los que trabajan en cajas les piden un uniforme, ¿no es así? Y si están en ventanilla, más todavía. Pueden ir con cualquier ropa ese día a ventanilla, les permiten hacer eso. Y te preparan para que no ocurra eso. Desde casa, no, planchan su ropa, lavan su ropa. Si en la noche ha estado mojado, lo secan, hacen lo posible. En el pasado se tendía la ropa detrás del frigidero, ¿no? Ahí secaba antes, ¿no? Ahora los frigideros tienen toda esos alambres de cobre, creo que por donde pasaba el gas ahora lo tienen tapado, ¿no? Antes estaban atrás. Ahí se colgaba el calzoncillo, las medias, ¿no? Para el colegio. Hemos pasado por eso muchos, ¿no? O sea, haces todo lo posible para que al día siguiente te presentes en el trabajo con un uniforme. Eres responsable en eso, eres cuidadoso en eso, eres delicado, eres temeroso en eso. Pero en la vida espiritual, hermanos, a veces, muchas veces, constantemente nosotros no somos así de responsables. Y entonces nuestros pecados una vez más vuelven. Bautizados vuelven. Nacidos de nuevo. Y nos desanimamos. Pero escúchame, por favor, lo que dice aquí es importante que lo asimiles en tu corazón. El que comenzó en vosotros la buena obra, no te desesperes, ¿qué dice? La va a perfeccionar. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
El Señor es el que va a operar. Es tu responsabilidad. Nunca olvides que es tu responsabilidad. Pero a la misma vez encontramos que la responsabilidad mayor es de nuestro Dios. Y eso nos lleva a darnos cuenta, nos lleva a relajarnos, no para ser descuidados, sino nos lleva a relajarnos en el sentido de confiar mucho más. Él ha comenzado su obra, Él nos va a perfeccionar. No eres tú con tus oraciones, con tu dedicación a la Biblia, no, con la asistencia a la iglesia. No, Él dice que Él es el que va a hacer eso. Entonces, cada vez que tú estás comenzando a buscarle, comienzas a recordar eso. Él está operando en mi vida. Antes no ocurría eso. Antes yo tenía ganas de seguir dándole, qué sé yo, no sé, a cualquier que todo el mundo veía, ¿no? Un pecado grave. Y ahora está un poco difícil, está diferente. Antes quería enojarme rápidamente. A veces nosotros pensamos que los pecados más escandalosos son los más graves. No, hermano. ¿Cómo vamos con la ira? ¿Cómo vamos con el enojo, con el chisme, con la malicia, con el orgullo? Que son pecados completamente respetables. No, yo ya no tomo, yo ya no ando con mujeres, yo ya no estoy andando por aquí, por allá, eso era antes en mi vida pasada. Y pensamos que ya estamos, pues, un poco más el 14º apóstol. Pero nos damos cuenta que hay todavía esos pecados que parecen pequeños, no son pequeños, son inmensos, son muy grandes, son muy grandes. Pero necesitamos recordar que necesitamos esforzarnos, ¿sí? No debemos dejar de intentarlo, es cierto, pero debemos recordar que ese crecimiento que vamos a tener sí o sí es un crecimiento por gracia. Es un crecimiento por gracia. Filipenses 2:13, por favor. Quiero que veamos juntos. No estás solo en tu santificación. En este proceso de abandonar tus pecados, no estás solo, hermano. No estás solo. Ahora tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Está dentro de ti. Y esta santificación que el Señor va a operar en tu vida y que es progresiva, no es al instante, por favor. No piense usted que la santificación es al instante. Sí, hay personas que dramáticamente han hecho un cambio de vida increíble. El Señor ha operado en ellos un cambio de vida de un momento han sido una cosa y de manera increíble ahora son otra. Pero claro, esos en pecados visibles, en los internos usted y yo no lo podemos ver. Pero hermanos, la santificación que el Señor desea, que Dios te manda, porque Dios nos demanda a todos una santificación, es una santificación progresiva. Es una santificación en aumento. Así va, en aumento. Y como siempre hago ese ejemplo, ¿no? A veces el aumento es así. Hay una pendiente, un ángulo de inclinación en tu línea de crecimiento, pero que es bien lenta. Y que a veces no lo ves. Los que están en este punto y observan, pareciera que no te has movido, pero es lento. Bien lento. Lastimosamente ahí la carne está aflorando más. El descuido de las disciplinas espirituales está aflorando. Los medios de gracia no están siendo consumidos. La oración, la predicación, la comunión con los hermanos, la Santa Cena, eso está en un descuido total. Y no hay un crecimiento. En otros, pues es dramático, yo creo, supongo, que en el caso de Joshua, de nuestro hermano Jonathan, que son Paul, que vienen de trasfondos católicos, completamente católicos, ¿no? Ellos, pues, el cambio que seguramente su familia, en su trabajo, sus amigos están viendo es, ¿no? Ahí iban para allá y ahora están yendo para allá y eso es hermoso, ¿no? Pero ya sea que seas Jonathan o Paul o Joshua, debemos recordar que todavía el Señor está trabajando en nosotros una santificación que es progresiva. Pero miren, esta es una buena noticia, porque así como Dios te ordena que tú te preocupes por tu santificación, Dios es quien se preocupa principalmente por tu santificación antes que tú.
Preocúpate, te dice, preocúpate por tu santificación, pero a la misma vez, Él nos recuerda, es Él el mayor preocupado en tu santificación. Filipenses 2:13, escuche lo que dice. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él está completamente preocupado, hermanos, preocupado por tu santificación. Así que Él es el que produce las cosas buenas que tú estás haciendo. Oh, eso es increíble, eso es un golpe hermoso de ánimo. ¿Sabes por qué? Paul, vamos a agarrarnos con Paul ahorita. Porque en el pasado, cuando nosotros nos desviábamos y nos desbandábamos completamente, y claro que sentíamos tal vez producto de nuestras vidas lejos de Dios, pero no nos damos cuenta, sentíamos vacío. Pero, a ver, yo no sé, Paul, en el pasado, cuando ibas y te invitaban tus amigos unas chelitas, volvías de haber brindado las chelitas, de repente mucho. ¿Sentías algún peso en tu corazón de dolor por haber fallado a Dios antes? Después de haber ido, y ponte 17, 18, 20, 25 años, vamos a una fiesta, vamos, y grupo 5, ¿no? No, es puro rock de los 80. O sea, llegaba a su casa, ¿cómo era? A ver, me imagino, llega a su casa y, ay no, he ido al grupo 5, Señor, perdóname. O era, ay, qué rica bailada le hemos dado. Estábamos con fulano, fulana, mengana. Esa sí ha sido una de las bombas bravas, ¿no? Aunque la resaca estaba terrible, pero estaba complacido con la cosa. ¿Eso ha pasado en el pasado, Paul? Sí. Te pregunto, el día de antes de ayer, ¿no? Ya estuvo, ¿cómo se llama? Corazón Serrano, ¿no? Corazón de Vico, pero ha estado al frente de mi casa, hermano. Sus parlantes estaban orientados exactamente ahí, justo para mi cama, hermanos. Ahí alguien. Desde el cerro donde vivo, pues, creo que está en Laureles, ¿no? Ya, de ahí, hermanos, se ve el escenario desde mi casa y cómo las luces salen y ahí directo a mi oído viene, hermano. Directo. Y cuando incluso el bajista se equivocó el otro día, le escuché. De verdad, por eso es que Josh, Teo, cada vez que se falla, al toque me mira. Y, si hubieras ido, tal vez, a esa fiesta de Corazón Serrano, ¿cómo te hubieras sentido ahora? ¿Ya ves? La invitada, cuídenlo, por favor. Ya es diferente, ¿no? Miren, escuchen. El rechazar esa invitación, el no ir a esa invitación, el alejarte de los malos amigos, es cierto que es tu responsabilidad, pero hay una responsabilidad mayor, y esa responsabilidad mayor la tiene el Señor. Y dice Él en su palabra, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer. Dios, Joshua, es el que está produciendo en ti el decir no a tus amigos. Hermanos, eso no pasaba antes. Antes era amén, le decías a los amigos. Vamos a la fiesta, amén. No se dice amén ahí, ¿no? Vamos, dice. Creo que por acá también, ¿no? Pero ahora, amados hermanos, el Espíritu Santo en nosotros es el que opera el querer como el hacer. El decir no, el rechazar. El Señor lo opera en nosotros. Eso es una maravillosa noticia, hermanos. Una maravillosa noticia. Porque antes no había nada en nosotros. Estábamos vacíos. Y ahora el Espíritu Santo te dice, esto que estás haciendo está mal. Y aunque a veces cuando lo haces, tú sabes que está mal. Pero ¿quién está produciendo eso en tu corazón? ¿Quién? Entonces, miren,
Si la Biblia, si el Señor Jesús ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y nos ha prometido que su Espíritu Santo estará dentro de nosotros, y el Espíritu Santo nos guiará a la verdad, ¿qué pasa cuando Joshua, Jonathan, Nazalí, Paul, Gracie, Anthony comienzan a ser orientados hacia cosas buenas? ¿Quién lo está produciendo? Conclusión, el Espíritu Santo está morando en ustedes. Pero ya fallaron desde el sábado, desde el domingo pasado. Yo estoy seguro que han fallado. Han pecado, bribones, han pecado. Y aunque se han desanimado un poquito, aunque se han disgustado de repente porque perdimos en el bowling, o qué sé yo, o el jefe, o el trabajador, no sé, pero salió la carne, déjame decirte que el Espíritu Santo sigue trabajando y nunca se va a ir de ti. Está trabajando, está operando en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Qué bueno saber eso, hermanos. Qué bueno saber que es tu responsabilidad, pero por sobre todo es la responsabilidad de Él. Que cuando tú tropiezas, Él no ha sido irresponsable. Él sigue sosteniéndote. Lo segundo es que la santificación es ante todo obra de nuestro Dios. Primero, Él está trabajando completamente en tu santificación. Tú tienes que preocuparte, sí, muy bien, pero sabes, es Él quien se preocupa más. Y lo segundo es que la santificación es obra de Él. Cuando Él nos ha justificado, Él ha trabajado para nosotros, dándonos una santidad que no merecíamos. Pero en la santificación es ahora Dios obrando en nosotros para ser santos. Miren, ¿qué es la justificación? Es Dios declarándote justo, legalmente, Jonathan. Imagínate, tú que eres abogado, eres culpable de algo y viene el juez y te declara completamente inocente. La inocencia que tiene el hijo del juez de 5 años, que no ha cometido delitos, eso dice el juez: mire, esta inocencia de mi hijo te lo voy a cargar a ti. Ahora tú eres declarado completamente inocente de todas tus fallas, de tu mal genio, de tu orgullo, de los pecados que tengas. Pero luego, tú sabes que al instante que has sido declarado justo por el juez y has sido absuelto y tienes un documento que nunca más nadie te acusará de nada, tú sabes que todavía hay fallas en ti. Y de aquello que te han absuelto has vuelto tal vez a cometer. Para eso, después de que Dios nos ha justificado con un documento legal ahí firmado con sangre de Cristo, estamos hablando metafóricamente, Dios ahora opera en nosotros una santificación. Dios es el que obra en nosotros una santificación. Y eso también es un aliento maravilloso para nosotros. Es Él quien está obrando para que tú seas cada vez más conforme a Cristo. Cuando eso no sucede, vamos a sufrir. Nos va a doler porque Él disciplina. Pero de todas maneras, Él no es irresponsable y Él sigue trabajando. Así que ese obrar de Dios en ti, que Él lo ha prometido, significa que sí o sí vas a crecer. Lo vas a hacer. Joshua, vas a crecer. La buena noticia para ti es de que tu carne no va a ganar. Vas a tropezar, tal vez gravemente por ahí o terriblemente por ahí, pero déjame decirte que la santificación que Dios ha iniciado con nosotros significa que te va a hacer crecer, Joshua, te va a hacer crecer, Jonathan, te va a hacer crecer Nazalí, Paul, te va a hacer crecer, sí o sí. Es mejor que no luchemos con Él, de que vas a crecer, vas a crecer. Algunas fallas las mantendrás todavía por mucho tiempo, esperemos que no, lastimosamente, te debo ser sincero, algunas se mantienen por mucho tiempo todavía, pero las otras, las más pequeñas, las vas a tener que limpiar, y cuando no lo hagas, el Señor que es responsable, lo va a comenzar a hacer a través de procesos de disciplina de parte de Él mismo, mostrándote que eso debe ser quitado. Pero la santificación significa que sí o sí tú vas a crecer, porque la obra de gracia de Dios siempre es eficaz. Una vez más, Filipenses
2:13, el porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que, hermanos, con eso nosotros debemos entender, los bautizados, los nuevos bautizados, que la vida cristiana es una vida de libertad. Cuando Jesús nos salva, Jesús nos libera completamente de que Satanás nos tenía esclavos, cautivos. Espérate, pero pastor, ¿cómo es que Jesús me ha liberado de Satanás, de mi pecado, y aún sigo pecando? Espérate, lo único que ha ocurrido es que así como estás con todo lo que tienes, eras posesión de Satanás y condenado para siempre, y ahora, así como estás con todo lo que tienes, has pasado a ser parte de Cristo. No ha cambiado, si te das cuenta, en la práctica nada. Eres el mismo hombre pecador, ahora bajo posesión de otra persona, Dios. Y le dice: vacéate de la suciedad. Imagínate que tiene piernas y todo ello y comienza a vaciarse, hace de su esfuerzo. Pero cuando no se está vaciando, pues hay un poder mayor, que es el poder de Dios, que te va a vaciar. Él lo va a hacer. La santificación es eso, es progresiva y nos asegura de que Dios sí o sí te llevará a la perfección. No, pero espérate, lo he vaciado, pero todavía tiene contenido. Tranquilo, dedícate en vaciarte, pero al final de cuentas, Él lo va a hacer. Lo va a hacer sí o sí. Por lo tanto, en la vida cristiana nosotros debemos entender que somos completamente libres ya. No somos propiedad de Satanás, somos propiedad de Cristo. Como pastor, y mis pecados, propiedad de Cristo. Tus pecados ya no son un problema. Tus pecados han sido perdonados en Cristo Jesús. Eso es algo que tienes que pensar siempre. Crece en eso. Tus pecados han sido perdonados para siempre a través del sacrificio de Cristo. Ya no eres posesión de Satanás. Ya no es que estabas endemoniado, no, sino te eras de Satanás y ahora eres de Cristo. Pastor, pero ahí todavía están mis pecados. Tranquilo, confía. Vas a crecer. De que creces, creces. O de las orejas, o de las greñas, o con soga, o como sea, o a palazos, pero de que creces, creces. Eso está garantizado. Lastimosamente yo te digo, creyente, nuevo bautizado, lastimosamente nosotros los creyentes somos medio masoquistas. Nos gusta crecer con palo. Entiendan, cuando no creces, el Señor dice que disciplina. No te vas a ir. No. Si eres creyente, no te vas a ir, pero sí te va a doler. Un solo pecado te va a traer el corazón adolorido. Pero cuanto más confíes en Cristo, entenderás que eres libre. No libre de obedecer, ¿no? Sino, no eres libre para no obedecer, sino ahora eres libre porque sabes tomar decisiones entre sí y no. Querrás hacer lo que deberías hacer. Es decir, el único tipo de verdadera libertad cristiana que existe es la libertad de ser y hacer lo que nuestro amado y buen Dios creó y redimió para que nosotros seamos y hagamos. Esa es la verdadera libertad. Libertad, hermanos, no es ir y hacer lo que nos da la gana, como anoche hacíamos una pequeña introducción del hijo pródigo. El hijo pródigo se aburrió del gobierno de su papá y pensó: yo quiero hacer lo que me da la gana. Y al alejarse del gobierno de su papá, con todo lo que el padre le dio, la libertad que él tenía, al final lo llevó a esclavitud. ¿Se dan cuenta? A esclavitud de sus pasiones, de sus deseos, llegando a una miseria total. Eso es la radiografía del ser humano. El ser humano, lejos de Dios, vive lejos de Dios, haciendo lo que le da la gana, supuestamente libre. Yo soy soltero y hago lo que quiero. Todavía creo hay una canción, ¿no? Piensan que la libertad es eso, hacer lo que nos da la gana, cuando nos damos cuenta que al final esa libertad, supuesta libertad, nos lleva a una esclavitud horrible. La verdadera libertad es poder hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Antes no podías.
Antes había una ordenanza para Pablo: vive para la gloria del Señor. Él ni lo sabía, ni lo entendía, ni lo quería y ni le importaba. Y seguía viviendo para su vida. No podía vivir para la gloria de Dios. Ahora el Señor lo ha llamado para nuevo nacimiento y ahora Él abrió sus ojos. Y ahora tiene la libertad de escogerte: vivir para la gloria de Dios o no vivir para la gloria de Dios. Y el creyente generalmente escoge para la gloria de Dios. Así que en la santificación progresiva nosotros somos liberados de la esclavitud, del dominio del pecado, pero no de la pasividad sin esperanza, hermanos, sino de la actividad esperanzadora. Nosotros hemos sido liberados de la esclavitud, del dominio del pecado. Pero saben, no hemos sido liberados de la pasividad sin esperanza. Eso no es así. Nosotros debemos poner nuestra parte. Nosotros tenemos que esforzarnos, recordando constantemente: Él está produciendo, Él me está recordando que está operando en mi vida. Hay una esperanza mayor. Dios nunca va a renunciar a nosotros, esa es la verdad. Y no estoy hablando como carismática. La verdad, hermanos, es que jamás, una vez que ha comenzado su trabajo en ti, Dios nunca renunciará a terminar su trabajo en ti. Nunca lo va a hacer. Y como hemos leído hace un momento, Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar. Es decir, no va a renunciar a ti, Joshua. Cuando pecas te va a doler. ¿Sabes por qué? Porque antes no te dolía porque no eras creyente. Paul, cuando pecas te va a doler. Antes no te dolía porque no eras creyente. Ahora te duele. Claro que te duele. Pero recuerda, en medio de ese dolor, en medio de ese pecar y del dolor, recuerda, Él todavía te recibe con brazos abiertos. Así que puedes volver todavía. Él no va a renunciar a nosotros. Nuestro crecimiento, incluso cuando tú mismo tengas ganas de renunciar de la vida cristiana, cuando en algún momento todavía Satanás, y no digo poseyéndote, sino Satanás con sus sistemas de pensamiento, con incluso las dificultades mismas que se puedan orquestar en tu vida, pudieran llevar a querer desanimarte. Pero déjame decirte, tú te estás desanimando. Recuerda, el Señor no renunciará a ti. No renunciará a tomar de tu mano y seguir sacándote de ese hoyo emocional en el que muchas veces nos metemos tontamente. La gracia de Dios se demuestra en nuestra justificación, pero la gracia de Dios también se demuestra, hermanos, en nuestra santificación. Ha comenzado un nuevo proceso. Recuerden, bautizados, han sido declarados de parte de Dios justos, perfectos, santos. El día que pecaste, todavía Jesús te llama su santo. El día que fallaste, Joshua, todavía Jesús te llama: eres mi hijo, eres mi santo. Pero en la práctica vas a tener que ser santificado. Pero esa santificación no es para tener comunión con Dios. Esa santificación es para cumplir la promesa de que debes parecerte más a Él. Debes parecerte más al carácter de Cristo, porque eso bendice tu vida. Eso es, hermanos, maravilloso. Y eso nos alienta, porque sabemos, el día que fallamos, no nos tiramos al piso. ¿No? Cuando fui saliendo de la UNAS, yo quise ir a estudiar a Lima. Y llegué a la casa de mi primo. Me acuerdo que llegué para vivir ahí, en la casa de mi tía. Y mi primo estaba estudiando ingeniería eléctrica en San Marcos. Entonces yo le digo: no, yo también quiero estudiar en San Marcos. ¿Sabes qué es lo que me dijo? Así, provincianito, ¿tú vas a venir a estudiar a Lima, a San Marcos? Yo me he preparado años, manito, y tú vas a querer ingresar al toque. ¿Cuánta gente? Hay gente que acá hace hasta doctorado en examen de admisión y no ingresan.
Gente que postula, preparándose 5 años, terminan el colegio y hacen su pre, pri, pro, pru y no ingresan. 5 años de corrido matándose y no ingresan. Y tú vas a querer ingresar. ¿Y cuánta gente va, postula, no ingresa y se desanima? En la siguiente postula, no ingresa, se desanima, y especialmente los de medicina terminan estudiando otra carrera. Terminan estudiando enfermería, obstetricia, tecnología médica, laboratorio, bueno, todo eso es parte de tecnología médica, ¿no? Y terminan estudiando ciencias afines los de medicina. Se desaniman y optan por otra cosa. Quieren derecho, que en San Marcos es buenísimo, no pueden ingresar en derecho y al final terminan ingresando a otras carreras. Pero y otros terminan yéndose a un instituto, o terminan abriendo un negocio, o terminan trabajando en cualquier cosa. El esfuerzo que hacen, ven el resultado del examen y se encuentran abajo, bien abajo, y se desaniman. Y se desaniman y para siempre, nunca más van a estudiar a la universidad. Y nosotros pensamos que en la vida cristiana Dios está así, haciéndote exámenes que si tú no lo apruebas, ya, vete al infierno de una vez. No, no es así. Es como, pensamos como que parece un examen de admisión la vida. Todos los días damos examen, no aprobamos, ya nos fuimos para el piso, ya estamos hechos, el Señor no quiere comunión con nosotros. Y no es así. La santificación progresiva es muy alentadora. ¿Saben por qué? Porque incluso cuando estamos desanimados y hemos fallado el examen, hemos pecado, incluso no tenemos un progreso en curso tal vez que estemos viendo, todavía es alentadora. ¿Por qué? Porque sabemos que el trabajo Él lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo. Cuando caes, Él te va a levantar. Pastor, yo no tengo fuerzas para levantar. No te preocupes, las fuerzas vienen de Él. Solo levántate. Solo levántate. El que comenzó, este texto que queda en tu corazón, el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará. La perfeccionará. Efesios 2:10. Miren, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Hechura de quién eres, Paul? No necesitas verte en el espejo para pensar que eres todo guapo y simpático, hechura de Dios, ¿no? Necesitas verte en el espejo de la palabra y ver que eres una obra de Dios. Hermanos, por favor, créanse esto. Son obras de Dios. No son obras de ustedes mismos. Son obra de Dios. Porque, ¿qué dice? Somos obra de Él, hechura suya. Hemos sido creados en Cristo. Antes estábamos en la carne, fuera de Dios, pero ahora ha sido creado en Cristo Jesús para buenas obras. Y esas buenas obras Dios las preparó de antemano para que tú camines por esa obra. Qué hermoso, ¿no? Dios es el que trabaja en nosotros. Dios es el que lo hace. Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios está haciendo todo eso, pero un texto más, Efesios 3:19. Escuche lo que dice. Y de conocer, ¿no?, el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. En la santificación progresiva nosotros nos damos cuenta que Dios tiene en vista una restauración completa de su imagen en nosotros. Escúchame, Paul. Escúchame, Joshua. Cada vez que te acercas a orar, tal vez ahorita no estás viendo pecados. Solamente te enfocaste en pecados groseros,
y feos del pasado, que ahora tal vez los dejaste, qué sé yo, en el caso de Paul, de repente las fiestas, la borrachera ya no está en su vida, ya no es parte de su vida, entonces se acerca a Dios, pues ya no tengo borrachera, no tengo nada, no, Señor, aquí estoy, alabado, lavada por siempre, santo por siempre, Él me ha lavado, y gozoso se acerca. Pero conforme vas creciendo, nos vamos a dar cuenta que esos pecados que antes no veíamos, los vamos a ver cada vez más grandes. Cada vez más grandes. Y esos, o tal vez incluso un pecado del pasado va a volver y vas a pisar y te vas a embarrar horriblemente. Y en ese momento, ¿cómo te acercas delante de Dios otra vez? No te acercas, ¿no? Te alejas porque estás cochino, estás sucio. Pero este texto nos muestra, hermanos, Efesios 3:19 nos muestra que en la santificación progresiva nos damos cuenta de que Dios tiene en vista tu restauración completa, es decir, que todos los días Dios está viendo el trabajo terminado en ti. ¿Cuál es el trabajo de Dios? Crear la imagen de su Hijo en tu vida. Ese es el trabajo de Dios. No lo tienes en la práctica, nosotros lo podemos ver. Yo no lo tengo en la práctica, ustedes lo pueden ver. Pero cada vez que te acercas a Dios, Dios ve un trabajo terminado. Por lo tanto, en medio de tu pecado, Él no te rechaza. Más bien te da oportunidad de volver otra vez a Él. Qué hermoso, ¿no? Anímense con esas verdades. El Señor está trabajando en ustedes. Son hechuras suyas. Vamos, tú mismo, dile, a ti mismo tienes que hablarte a tu conciencia, así como el salmista decía, se hablaba a sí mismo, ¿no? Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Así mismo se estaba hablando el salmista, no estaba diciéndole, Señor, haz que mi alma bendiga. No, él en un momento se para y dice, alma, bendícele a Dios, bendícele, no olvides sus beneficios. Mira todo lo que ha hecho. En ese mismo sentido, tú puedes hablarte a ti mismo y decir, soy hechura de Dios, soy hechura de Dios, soy hechura de Dios. Él va a terminar su trabajo en mí. Él, es más, Él ya ve su trabajo terminado en mí. Si no, no pudieras acercarte a Dios. Jonathan, no puedes acercarte a Dios jamás si no eres perfecto. En la práctica no somos perfectos, estamos perdidos. Pero cuando Él nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha declarado perfectos, porque la imagen de Cristo ya la puso en nosotros. Pero pastor, no veo en la práctica. Ese proceso se llama santificación. En la práctica un día llegarás a ser como Cristo, pero legalmente ya eres como Cristo. No te olvides de eso. Encuentra ahí las fuerzas para que nunca se desanimen, hermanos. Manténganse en comunión, manténganse en oración, lean las escrituras. Si no tienen Biblia, consíganse una Biblia, anden con Biblia, principalmente anden con una Biblia, aprendan a marcar en su Biblia, es mucho mejor que con el celular, apréndanlo a marcar, memoricen los textos, pero por sobre todo recuerden, el Señor ha comenzado un trabajo en ustedes que no va a terminar jamás. Pongámonos de pie. Preparemos la Santa Cena, por favor, rapidito. Para poder celebrar. Les cuento. Hace poco fue la graduación de Yadá, ¿no? Aunque el bachiller a Yadá le entregaron a inicio de año casi. La UNAD se demoró en hacer pues la graduación y lo hicieron de dos semestres, lo hicieron al final de año. Creo que así están estilando ahora, ¿no? Debería ser una graduación por semestre, ¿no? Su graduación debió haber sido en enero, por ahí, ¿no? Pero lo hicieron adulto. Pero, miren ustedes, mi mamá le había comprado a Yadá un vestido para que lo use en su graduación, ¿no? Y ella, preocupada por el bautizo, llegó el vestido y se puso el vestido, pero el día que vamos a la graduación, el día sábado, ¿no? El día que vamos a su graduación, el vestido estaba completamente cubierto. ¿Saben con qué? Con una toga.
yo me percataba que habían personas que tenían el maquillaje, es increíble, ¿no? Como es cuando las personas se transforman para ir a una fiesta, ¿no? Los vemos todos los días como son y ese día no sé qué hacen y salen completamente con rostros desfigurados, ¿no? Hacen locuras, ¿no? Pero así habían personas ahí con un rostro completamente cambiado y queriendo abrir sus ropas para que se les vea que habían comprado vestidos especiales para la graduación, otros tenían largos, otros así, pero saben que no lo podían mostrar porque estaba completamente cubierto por la toga cubría, no necesitaban más, la toga les hacía ver elegante. No, abrirlo, no podían abrir porque se veía feo. La toga les hacía ver elegante. Y me percaté que había una chica que había con un zapatito simple y solamente estaba con buce. Y no se notó eso porque yo estaba observando. Pero ¿saben? No, mientras que otros habían comprado ropa especial para la graduación, este estaba prácticamente con pijama. Nada más que con pijama. Y en la foto todos salieron igualitos. Porque ¿saben qué es lo que cubría? La toga. No importa si Yada estaba con su vestido enviado de parte de mi mamá que tiene buenos gustos, que le envió su vestido hermoso, no importa, estaba cubierto por la toga. No importa si estaban con calzoncillo roto, con pijama, porque había otro con polo, simple polo nomás, estaba ahí todo percudido. No importa, porque la toga los cubría completamente y estaban presentables delante de todo el auditorio. Y para la foto, todos felices y contentos, la toga los cubría completamente. Hermano, hermana, si realmente has creído en Cristo, la toga de Cristo se te ha sido puesta. Está cubriendo toda tu suciedad, tu inmundicia y tus pecados. Les está cubriendo por completo. Por completo. No necesitas hacer más. Cuando fallas, esos pecados son escondidos en Cristo. Él va a trabajar en ti, es cierto. Claro que sí. Pero nunca dejes de ser aceptados para la foto espiritual. En la foto espiritual saldrás siempre presentado. No te olvides de eso, por favor. Joshua, no te olvides de eso. Siempre estás cubierto con la santidad de Cristo. Todos ustedes.